Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Allá por diciembre, con Silvia Iparraguirre y la gente del Malva y Planeta, a quien represento, empezamos a pensar en hacer un homenaje a Abelardo Castillo, que el 27 de marzo cumpliría 90 años. Y nos pareció que era indispensable este homenaje de pronto. Y empezamos a imaginar qué haríamos. Todos los que están acá saben lo que Abelardo Castillo significa para las letras en idioma español. Así que yo no voy a explicarlo. Sí les cuento que tenemos un programa de 3 mesas que ustedes habrán visto en la publicidad, en la difusión que dimos al evento. Esta primera mesa es una mesa de Abelardo Castillo como tallerista. No creo que le sobre el apellido mítico al taller de Abelardo Castillo. Todos los que participaron y los que no participaron saben la importancia que tuvo este taller y esta mesa numerosísima nos va a acercar a ese Abelardo, el Abelardo tallerista. Después vamos a tener media hora de descanso y vamos a tener una segunda mesa en la que 3 escritores, Liliana Hecker, Gonzalo Garcés y Gabriela Franco, nos van a acercar otra vez a la obra de Abelardo Castillo. Castillo, como todos sabemos, brilló en todos los géneros, en la narrativa, en la novela, en el cuento, en el teatro, en la poesía, en la crítica literaria, en el periodismo, en fin. Ellos nos van a traer, a refrescar ese Abelardo Castillo. Y después, para terminar, tenemos una tercera mesa en la que Silvia Iparraguirre, su compañera en la vida y en las letras, va a conversar con Gonzalo Garcés. Gonzalo le hará una entrevista a Silvia y entre una mesa y otra vamos a tener unos tiempos de descanso, más o menos media hora, depende cómo vengamos con los tiempos. Los invitamos a quedarse porque va a estar bueno. Y al final, después de un brindis, Liliana Paulinelli va a proyectar el documental Un hombre que escribe, excepcional documental que hizo ella con Abelardo. Esto será alrededor de las 9 de la noche y también los invitamos a quedarse ahí. Antes de dejarlos ya con esta mesa, esta primera mesa del taller, quiero hacer algunos agradecimientos muy breves de parte del Grupo Planeta, a todos ustedes por su presencia, a los participantes de las mesas, a Inde Pomeraniec, que es nuestra coordinadora y presentadora de lujo, a Magdalena Rupe, Cristian Costantini y todo el equipo del Malva por su generosidad y su trabajo, a Ana Ojeda por estar en todos los detalles siempre, a Silvia Iparraguirre, por supuesto, por acompañarnos con tanto entusiasmo y energía a este homenaje para nosotros, como dije, indispensable del gran, el querido Abelardo Castillo. Bueno, gracias. Un segundo. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, este grupo adorado por mí. Bueno, superamos el hecho de que yo creí que íbamos a ser muchos más arriba que abajo. Creo que estamos más o menos, así que estamos súper bien. Ahora en la primera mesa. Gracias Mercedes, gracias Ana Ojeda, gracias las chicas de Planeta, gracias Inde, que para mí es un respaldo, Inde Pomeraniec, que me ha acompañado en otras presentaciones, es una maravilla tenerla. Gracias al Malva, Magdalena, a Rupe, que estás por ahí, a todo el mundo. Pero yo les quiero decir a estos chicos, a esta gente que ha pasado, quiero decir, sí, los chicos, perdón, estos adultos, no, este no es un taller, esto es una, digamos, fui llamando a gente que pasó por el taller de Abelardo. Durante 35 años Abelardo dio en casa talleres. Acá hay gente que empezó en la calle Pueyrredón cuando vivíamos un departamento por 2 pisos por escalera, otras llegaron cuando nos cambiamos a Hipólito Yrigoyen.
Los quiero, me encanta que nos acompañen, que estén acá presentes. Es un poco, tal vez caótico, cosa que me encanta a mí, un poco de improvisación. Le va a tocar a Inde estar ahí al frente. Así que gracias a todos por acompañarme y acompañarnos. Listo. Estuvo breve, Silvia. Mira. Lo primero, vamos a decir las cosas como son. Esto más que una mesa es un conjunto de sillas. O sea, la primera mesa no es tan así. Como decía Silvia, justamente están acá algunos de aquellos alumnos, de esos discípulos que pasaron por el taller de Abelardo, que ahora nos van a hablar, y la idea es que cada uno de ellos hable unos minutos, que se presente. Marcelo, cuando vos arrancás te presentás, se presentan, leen o hablan esos 3 o 4 minutos, se van a ir pasando el micrófono como para hacerlo de la manera más ordenada posible. Pero antes de que arranquemos con Marcelo Caruso, quiero aprovechar yo para decir mi recuerdo de Abelardo, el más lindo que tengo, que son muchos, pero hay uno. Yo no pasé por su taller, pero lo conocí mucho, tuve la suerte de hablar mucho, de verlo mucho. Y el recuerdo más lindo que tengo es un proyecto que en realidad no se cumplió, que es un proyecto que teníamos con Daniel Morsinski, que habíamos empezado a fotografiar autores en lugares de Buenos Aires que ellos elegían. Hay unas fotos, por ejemplo, de Ricardo Piglia, que se conocen, que está en Plaza Constitución. Estas fotos las hicimos con Daniel. Las hizo Daniel, yo estaba al lado, las hizo Daniel. Pero la foto de Abelardo es en la calecita de Plaza Irlanda. Entonces es Abelardo Castillo, con ese rostro siempre así como muy serio, muy pensador, pero agarradito del caballito de la calecita. Y es una cosa como muy hermosa, realmente muy hermosa. Y me acuerdo la emoción de él porque a él le encantaba esa plaza que era como su plaza. Así que ahora sí, Marcelo, arranca vos. Bueno, me toca abrir. Buenas tardes para todos. Soy Marcelo Caruso. Los que vieron el documental de Abelardo entenderán por qué digo que soy una persona que trata de escribir. Puedo contar que llegué al taller de Abelardo de la manera más sencilla. Lo llamé por teléfono un día porque figuraba en la guía. Y bueno, me entrevistó y así empecé. El recuerdo que tengo de ese taller es hermoso, era un taller tumultuoso, bastante estruendoso también, un taller donde nos reíamos a carcajadas, pero además éramos muy punzantes a la hora de las críticas, ahí se ponía muy seria la cosa. Yo puedo contar mi experiencia, que fue en una de mis primeras lecturas, que era uno de mis primeros intentos de trabajar en la prosa. Abelardo, que no era dado a prestar los libros, sus libros, se levantó después de mi lectura, fue hasta su biblioteca, volvió con un libro, me dijo, léelo y devolvelo, así con su voz, y era El desesperado de León Bolívar. Debo decir que en ese momento, con el tiempo, uno se da cuenta, yo me di cuenta clarísimamente que él sabía perfectamente por dónde tenía que pasar yo, mucho antes de que yo me diera cuenta. Y en ese sentido, al poco tiempo, me dijo, vos tenés que conocer a Fernando García Curten, cuya hija, excelente escritora, está por acá atrás. Y así nomás, casi de los pelos, me llevó hasta San Pedro y puedo decir sin exagerar que me cambió absolutamente la vida. Ver la magnitud, la profundidad, el desgarro de la obra de Fernando García Curten me dio una idea de la literatura que la verdad no la tenía, ¿no? Y bueno, así fue como me dio la oportunidad de desarrollarme y de escribir mi primer libro, mi segundo libro. Después, un buen día, Abelardo me dijo, bueno,
Marcelo, mira, yo ya no puedo enseñarte nada, lo cual era totalmente falso. Y me dijo, no vengas más al taller cuando hagas tu obra, si la haces, si la haces, hacela, pero no bajo mi tutela. Me estoy olvidando de algo, que es otra cosa asombrosa que hizo Abelardo conmigo. Una madrugada me pidió que lo acompañara a guardar su once ligero, a ponerlo en la puerta de su casa de Pueyrredón. Y contra todo pronóstico, cuando bajamos, Abelardo me puso una mano en el hombro, cosa que me paralizó, porque Abelardo era una persona bastante distante, que le gustaba dar la mano así a 4 metros, como para que nadie se le acercara demasiado. Y me dijo, hacía un tiempo que yo no escribía nada, y me dijo, mira, los libros se resignifican con otros libros, la obra adquiere cuerpo cuando te pones a trabajar. Me habló de la prepotencia de trabajo y muchas otras cosas más que me dejaron estupefacto, digamos. Y después vino esto de decirme que no fuera más al taller. Yo, que era huérfano de padre, me sentí doblemente huérfano. No creí que estuviera demasiado preparado como para armarme en solitario. Y empecé a verlo esporádicamente en las presentaciones, sobre todo de los libros de Silvia, que tenía y tiene una gran producción, en algunos homenajes a él o en algunos reportajes, o en visitas al taller de la calle Irigoyen cada tanto. A propósito, en mi última visita, había en el centro de uno de los lados de la mesa española, esa que sigue teniendo Silvia, una chica de rasgos orientales. Bueno, yo le pregunté a Abelardo cómo estaba funcionando ese taller, y Abelardo se puso una mano así y me dijo, la chica esa, la japonesa, tiene un talento brutal. Por supuesto que se imaginan que estaba hablando de Alejandra Camilla, cuyo primer libro ya demostró totalmente la verdad de Abelardo, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno. Estoy para los eso. saludo. Estoy para eso. Bueno, gracias, Marce. Yo quiero traer 2 imágenes. Ustedes ya deben tener la imagen de Abelardo así, como decía Marcelo, y decía Inde, serio y un poco gruñón y con esa voz así. Entonces quería sumar otras 2 imágenes. Cuando yo iba al taller, mi hijo era muy chiquito y un día, no sé por qué, lo llevé. Tenía 7 años. Y nada más entrar, vio en el living, en Irigoyen, la mesa de ajedrez con el tablero con las piezas ya para jugar. No sé, yo me distraje, habré ido a la cocina a buscar café, a armar con los demás la mesa, no sé. Y al rato ya estaban sentados mi hijo de 7 años que estaba aprendiendo a jugar al ajedrez y Abelardo. Y jugó toda una partida. Y el jueves siguiente, cuando fui, Abelardo me dijo, me gusta Kenta. Le ofrecí tablas 2 veces y no aceptó. Tablas es ofrecer un empate, porque obviamente Abelardo jugaba bastante mejor que mi hijo de 7 años. Y me dijo, y no aceptó. Y me regaló para que yo le diera a Kenta un juego de ajedrez, de unas piezas chiquitas pintadas a mano, muy lindas. Entonces eso habla también, creo, del costado tierno que también lo tenía Abelardo. Y cuando hablo de esa mesa me acuerdo de otra cosa que me pasó con esa mesa, que es
cada vez que terminábamos el taller, que era en la mesa española de la que hablaba recién Marcelo, para irnos, para bajar, teníamos que volver a pasar por el living donde estaba la mesa de ajedrez. Y yo, cada vez que pasaba por ahí, veía el control remoto del televisor como en el borde, como a punto de caerse, entonces lo ponía más adentro. Eso hice durante años. Y un día Abelardo me dijo: Camila, ¿por qué cada vez que te vas me sacas el control remoto de su lugar? Y yo le dije: no, es porque se está cayendo. Y me dijo: no, me gusta que coincida el borde con el borde. Bueno, esa era una imagen que quería traerles. Y otra es una noche, habíamos empezado el taller, hacíamos una primera parte en el living y después pasábamos a la mesa, donde leíamos y hacíamos crítica. La primera parte era como más teórica. Y estábamos leyendo en el living, creo que estábamos, si no me equivoco, estábamos leyendo un prólogo que había hecho un escritor muy conocido y lo estábamos defenestrando. Y era una noche de febrero, 40 grados de calor, se cortó la luz, como pasaba en esa época y un poco ahora, ¿no? Y vieron todo el revuelo que se arma cuando se corta la luz. Que alguien se asusta un poco, o qué hacemos, o se interrumpe. Nada, no ocurrió nada de eso. Abelardo mandó a alguien, los teléfonos no tenían linterna como ahora. Abelardo mandó a alguien que buscara una vela y seguimos leyendo como si no hubiese pasado nada. Y a mí esa imagen me es muy querida porque me parece que es la esencia del taller, como que pase lo que sea, que afuera pase lo que sea, estamos leyendo o estamos escribiendo. El resto no importa. Bueno, esas son las imágenes que... Gracias, Ale. Yo soy Gabriela Saidón y gracias, Silvia, por invitarme. Tengo dos textitos de 1 minuto y medio cada uno. El primero tiene un título que es Se dice cara, no rostro. Pasé por los talleres de Abelardo en 2 oportunidades, con 20 años de distancia. En 1980 en la casa de Pueyrredón y Corrientes, que compartía con Silvia, y en 2000 en la de Hipólito Yrigoyen y Pichincha, esa especie de Puan de la creación literaria. O sea, soy pre-Yrigoyen y pre-Puan. Una sola, voy a hacer un paréntesis al texto, que es en este contexto y en esta coyuntura también pienso como el espacio en 1980, tiempos de dictadura, en la casa, como también un espacio de resistencia, digamos, como un espacio de resistencia en el incilio de quienes se quedaron, digamos, porque además era un debate que hubo también en el Ornitorrinco en el 80, el famoso debate de los que se fueron y los que se quedaron entre Liliana Hecker y Cortázar, como para pensar ahora en los espacios de resistencia que se están generando y se van a empezar a generar. En el primer taller tenía 19 y no me quedaba otra que imitar al maestro, por eso el primer cuento que llevé fue A imagen y semejanza de vivir es fácil, el pez está saltando, que él usaba para ejemplificar la construcción de un relato. El mío contaba la separación de una pareja adolescente por teléfono, donde solo se escuchaba la voz de la chica. En un momento, voy a decir una mala palabra, aviso. En un momento ella, que estaba muy enojada con él, le decía pajero. Yo también estaba probando las malas palabras. Abelardo, que nos enseñó que en Argentina se dice cara, no rostro, prender, no encender, me dijo que el mejor o peor insulto que podía recibir un hombre en la literatura era cornudo. A mí no me servía porque el chico era el infiel de la historia, pero bueno, me enseñó algo también ahí. Y en otro momento del cuento, él, el chico, le decía te amo a la chica, o ella le reprochaba, porque la voz que se escuchaba era la de ella, las veces que él le había dicho te amo. Y Abelardo dijo que ningún chico hoy, o sea, en 1980, le decía a una chica te amo, que a lo sumo le decía te quiero. Y eso me dejó muy traumada, me marcó, pero no para la literatura, sino para la vida, porque empecé a desconfiar si algún chico me decía te amo. O sea, lo bien que hizo. Y también
en relación a decir yo te amo, ¿no? Fue como una enseñanza por fuera de la literatura. Y en relación al taller de Hipólito Yrigoyen, en realidad no voy a contar una anécdota, que hay millones. Cuando Silvia me dijo hay que contar anécdotas, me llovieron anécdotas, pero bueno, hay que elegir también, escribir es elegir también. Y la segunda se llama Castillo y su batisillón, y no es una anécdota, sino la descripción de un objeto, porque Abelardo tenía su batisillón, que era esa silla maravillosa, que era una silla de madera acolchada, bueno, supongo que era de madera, inglesa, entiendo que además tenía un nombre que era The Reading Machine, o sea, la máquina de leer, más que simbólico para alguien como Castillo, que era una máquina de leer. Y tenía dispositivos, o sea, era reclinable, tenía un atril para no usar las manos, tenía como unos estantecitos a los costados donde creo haber visto una Biblia entre los libros que él apoyaba ahí, y tenía para apoyar las piernas también, o sea, ¿quién no quiere ese batisillón? Hay fotos, si googlean, de Abelardo, por lo menos hay una foto en ese batisillón, y bueno, es un poco también un símbolo de lo que él enseñó, incluso enseñaba o exigía cuando había que pasar el examen previo, que era el examen de lectura, ¿no? No se puede ser escritor si uno no es un buen lector, una máquina de leer como era él. Bueno, eso, gracias. Hola, bueno, yo soy Clara Anich. Primero, gracias Silvia y gracias a ustedes por estar acá. Para mí hablar del taller de Abelardo no es solo hablar de Abelardo como escritor y tallerista, sino también del hacer de la literatura un hecho político. Entré al taller con 19 años, lo tengo muy en claro. Fue por pura e irreverente insistencia juvenil. La primera vez que llamé a Abelardo me preguntó qué había leído suyo. Yo había leído Cuentos crueles. Y con un tono que todavía no llegaba a reconocer, me dijo que él era de izquierda, que leyera sus cuentos completos y El que tiene sed, y que lo llamara en 6 meses. En síntesis, me choflí. Eso fue un lunes. Lo llamé 4 días después y le dije que ya había leído todo. Hizo una pausa, donde dudé qué podía salir de su boca, digamos la verdad, su fama lo precedía. Y me dijo que fuera a su casa al día siguiente, que me iba a hacer una entrevista, que llevara la lista de libros que me habían marcado, la de los libros que creía que eran importantes para la literatura y un texto propio. 4 horas duró la entrevista. Confieso que se lo reproché alguna vez. Cuando vio la lista de libros que yo consideraba importantes, pero de los que no había leído casi ninguno, me pregunté por qué, si eran importantes, no los había leído. No se me ocurrió otra cosa que recordarle que tenía 19 años. Faltaba que le hiciera hombritos. Así me sumé, con cierta irreverencia que hoy agradezco. Porque Abelardo y su taller no solo me ayudaron en el oficio de trabajar mis textos, sino también a poner mi escucha a disposición de los textos de lesotres. De alguna manera me estaba formando sin darme cuenta como tallerista. Pero como dije al principio, el taller me dio algo más. Cuando Silvia me invitó a ser parte de este homenaje, lo primero que me vino a la cabeza fue compartir la lista de libros que Abelardo armó al tiempo que me sumé. Una lista inmensa que representa muy bien su amor por la literatura, su generosidad para transmitirla y también su tono sarcástico. Le traje acá un fragmento, pero antes de eso quiero compartir algo que me marcó en el modo de construir mi relación con la literatura. Para mí la literatura no es solo escribir y coordinar talleres, es también un hacer, un distribuir, un acercar. Había encuentros donde Abelardo abría un baúl y socava algún número del escarabajo, el ornitorrinco o el grillo de papel que tenía duplicado. Era gloriosa esa noche, donde volví a mi casa con un ejemplar en las manos. Devorar la revista en el desvelo, haber escuchado sus relatos de aquellos tiempos fueron parte de lo que empezó a motorizar mis ganas de hacer algo con la literatura. No sabía muy bien qué, pero en ese momento coincidíamos en el taller Sandra de Falco, que está por acá, Edgardo Scott, Juan José Bursi y Verónica Yatá. Y de alguna manera ese qué hacer empezó a ser colectivo. A algo de eso me refería cuando dije que hablar del taller era hablar de la literatura como hecho político. Con quienes nombré, armamos Grupo Alejandría, y en mi caso fue el modo de empezar a hacer y pensar la literatura en acto. Muchos años después fui parte del grupo que creó la Unión de Escritoras y Escritores, entre otros proyectos. Las anécdotas que Abelardo narraba sobre las revistas, a quienes habían publicado por primera vez, las veces que habían tenido que cambiar de bar, la censura, me ayudó a darle forma a mi deseo. Alejandría tiene hoy 21 años,
Somos una asociación civil. Soy la única que queda de ese grupo original que fue mutando. Pero más allá de ese proyecto, no puedo pensarme escritora escindida del hacer en y con la literatura. Siento que en el taller entendí el modo en que puedo crear ficciones, pero sobre todo entendí que los espacios cuando no están hay que inventarlos. Y que eso no tiene que ver con la imagen del escritor solitario, nada más lejos. Se hace en grupo, colectivamente, y lo vamos a tener que hacer una y otra vez, por más que quieran callarnos, por más que prohíban una revista o nos prohíban manifestar. Muchas gracias. Y ahora sí, si me dejan el fragmentito de la bibliografía. Si es rápido, sí, porque Sí, mira todo lo que es falta. mínimo. Los títulos en negrita no son necesariamente la obra más importante del autor, sino aquellos que suelen ser mencionados en el taller. Cuando un escritor figura con solo un libro, no significa que baste leer solo ese. En esta lista no figuran, excepción hecha de la Divina Comedia, obras clásicas anteriores a Shakespeare, Cervantes y Rabelais. La ausencia de literatura española y de buena parte de la Argentina solo significa que se las da por conocidas. La evidente ausencia de ciertos autores y libros, la épica, los clásicos, la poesía y el teatro, no supone que no haya que leerlos. De teatro solo he puesto unas pocas obras escritas por narradores que me parecen esenciales para la comprensión de ese autor. Una lista elemental del teatro y la poesía que habría que leer sería, por lo menos, tan larga como esta. Así empieza la lista que nos daba Abelardo. Gracias, Clara. Hola, ¿qué tal? Soy Nielsen. Es un error que yo esté acá porque yo no fui al taller de Abelardo Castillo, fui 3 veces. Solamente él, cuando salí entre los elegidos de la Bienal de Arte Joven, que él era jurado, me llevó a su taller para que leyera un cuento, Playa Quemada, ahí, y me invitó. Y quedé fascinado, nunca había visto un taller, en realidad nunca había visto un escritor tampoco, era la primera vez en mi vida que había un escritor. Y dije, quiero venir, quiero anotarme, quiero... Y me dijo, no, olvídate, no te anotes. Dije, no, sí, yo le pago y chau, y vengo. Entonces le pagué, fui a una clase que fue maravillosa, extraordinaria, que dieron Silvia y Abelardo ese día, y a la clase siguiente me echó. Me dijo, no sé por qué, se enojó, yo tampoco me acuerdo por qué era, me echó, yo salí enojadísimo, re mal. Y nada, con el tiempo me hice un gran amigo de Abelardo, que le tengo que agradecer porque siempre estuvo en mi vida Abelardo, no solo porque lo leí, o sea, indirectamente aprendí muchísimo leyéndolo. También leí los libros estos, Ser escritor, el otro libro que hizo con María Fase, El oficio de mentir. Y está desde mi vida, a los 14 años yo compraba el Ornitorrinco, iba desde Castelar hasta el centro a comprarlo. Y la primera vez que lo compré me encantó esa revista y dije, voy a mandar un cuento para que me lo publiquen. Y mandé y me lo publicó. Y yo tenía 15. Y después me enteré que a Vicio le pasó lo mismo, a Sergio Vicio. Tenemos una diferencia de 2 páginas entre un cuento y otro. Y desde ahí, pasando por la Bienal de Arte Joven y un montón de veces más, hasta fui a un cumpleaños, 1 o 2 cumpleaños de él en su casa. Y la verdad... siempre me sentí acompañado por Abelardo y apoyado por Abelardo, así que es fantástico. Quiero decirle que este orgullo que siento ahora de estar acá entre ustedes como si fuera un tallerista más, o sea, es un orgullo real, aunque es falso, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de todo esto y me fascina. Cuando discutieron y eran la cosa, que echaban chispas y que yo, vos dijiste, bueno, yo me voy, y él dijo, bueno, vos andate. Y cuando se fue, no sé si era invierno o qué, te habías olvidado la Me campera. había olvidado la campera y tuve que volver. Dios y dice mío. Abelardo, si este chico vuelve, vale. Y él volvió. Volvió a buscar la campera porque hacía un frío bárbaro, sería la única que tenía, no sé. Sí, era la única que tenía. Y además tenía un lápiz mecánico que me encantaba. Porque es arquitecto, con claro. el que yo trabajaba, estaba estudiando. Y la verdad es que lo tenía ahí. Dije, no voy a poner mi lápiz mecánico. Y nada, y entré y me dijo, ¿qué venís? ¿Para qué? ¿A qué venís? A buscar la campera, le dije. Dijo, bueno, pasá. Pasé, me dijo, no te olvides nada, porque no venís nunca más. No me olvido nada, le dije, y me fui. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dalmiro García y yo arranqué en Irigoyen, en el taller, en el 2008 y bueno, traje una anécdota, la traje escrita para mayor seguridad y bueno, espero no haberla arruinado porque para mí lo muestra como era Abelardo, como lo estricto que podía ser Abelardo como maestro. Bueno, como se sabe, Abelardo siempre se caracterizó por un trabajo empecinado en la corrección de sus propios textos. En cada nueva edición de su obra hacía alguna modificación, siempre algún retoque, pero hasta él tenía sus límites y un día me los marcó a mí y me dijo algo que para mí fue elocuente. Bueno, yo también corregía mucho mis textos antes de someterlos a la crítica de mis compañeros, pero yo podía llegar a corregirlo incluso minutos antes de leerlo, con el resultado de que todo ese caos de tachaduras, reescrituras, se trasladaba después a la lectura en voz alta. Una aclaración que hay que hacer y es importante, es que una de las características del taller de Abelardo es que no se repartían copias impresas al resto de los compañeros, así que esto convertía, esto hacía que, en realidad Abelardo lo hacía... Estás haciendo lo mismo que decías en el taller. Exactamente, no aprendí nada. Yo quería rematar diciendo algo aprendí y ahora me falló también eso. Estoy corrigiendo sobre la marcha, sin tachaduras. Perdón. Y encima está mi hija acá, qué papelón. Bueno. Pero bueno, sin las copias impresas, la lectura exigía ser prolija para que la historia que se contaba fuera por lo menos legible, ¿no? Por lo menos que se pudiera seguir. Y yo siempre caía con mis hojas ahí acribilladas de anotaciones de último momento. Entonces, muchas veces lo que yo leía era inentendible. Espero que hoy no pase. Y un día, bueno, se cansó. El maestro se cansó. Arrancó la hoja. Habría que poder imitar la voz de Abelardo, la postura que adquiría ahí cuando algo lo fastidiaba. Y me dijo, Dalmiro, lo tuyo es masturbatorio. Dice, y encima es mucho menos placentero. Entonces, pero como Abelardo nunca era meramente chistoso, siempre convenía detenerse un poco, siempre cuando hacía algún comentario, siempre pensé, digo, ¿por qué no me dijo sos un loco, sos un maniático, sos un obsesivo? Que eran todos calificativos que me cabían, pero digo, estoy seguro que debe haber pensado, porque por ahí entre los escritores, los que eran los escritores consumados o los que pretendíamos ser escritores, digo, que te digan que sos loco, obsesivo, maniático, hasta puede sonar como un elogio. Entonces dice, él tenía que asegurarse de que el mensaje llegara, porque claro, ¿quién puede, digamos, uno se puede jactar de ser un loco, pero ¿quién se jacta de ser un pajero? Nadie. Y entonces siempre que pensé en esa anécdota, digo, mirá qué hábil a la hora de elegir los adjetivos, ¿no? También ahí, en sus textos y a la hora de corregir a alguien como yo. Bueno, y iba a decir que, miren, algo aprendí porque no tiene una sola tachadura, pero bueno, más fuerte que yo. Bueno, gracias Silvia. Y gracias a Abelardo. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Soy Pablo Nardi, fui al taller de Abelardo a partir de 2014, más o menos hasta el 16. Siempre tuve la vanagloria, la petulante vanagloria de sentir que era el más joven. Tenía, bueno, como todos, casi los que estamos acá, vamos a decir que entramos muy jóvenes. Me di cuenta que ya esa vanagloria es bastante vana. Pero en ese momento lo sentía así. Llegué por medio de, en parte gracias a Silvia, a quien conocí en Ushuaia, y también en parte a Gonzalo Garcés, que no sé si está por acá, pero él me había hablado antes de Abelardo, es decir, que ya había ido a un taller antes. Bueno, después de una estratagema, no era tan fácil conseguir los contactos, había que hacer toda una cosa que hice. Recuerdo que me había dicho Silvia que tenía que tener
3 listas de libros que hubiese leído. No, 3 listas. Una era de los libros que te habían marcado en la infancia, otro era de los libros que considerabas importantes, aunque no los hubieras leído, y la tercera no me la acuerdo realmente. De hecho, ayer estuve... ¿Cómo? ¿La del marciano? Tenías que traer un texto. No, un texto sí, pero bueno, había otra lista, no me acuerdo. Cuestión que la llevé y me acuerdo que había puesto que me gustaba mucho, también muy petulante, había puesto algo de Borges y puse entre paréntesis, el mejor comienzo que leí en mi vida es el de la Aleph, La candente mañana. Y bueno, me acuerdo que ese primer encuentro llegué a la mesa, estaban todos sentados, muchos de ellos están acá hoy, el grupo de, bueno, Celeste, Almiro, Mara. Y me acuerdo que él leyó la lista y dijo, bueno, está bien, pero el comienzo de la Aleph, ¿en serio? No le gustaba el comienzo de la Aleph y dijo, bueno, y empezó toda una... Yo le decía, no, pero a mí me gusta. Y él empezó como todo un análisis, ¿no? Que me dejó bastante asombrado. Que eso aparece también en el oficio de mentir. Bueno, me acuerdo que también me preguntó frente a todos por qué quería entrar al taller, qué es lo que yo esperaba que pasara. Y le dije, a mí me gusta mucho hablar de literatura. Y la única persona con la que hablo de literatura es con mi novia. Lo que pasa es que es una sola. Entonces quiero venir acá para hablar de eso. Y él se rió y me dijo, bueno, pero si tuvieras 5 novias, ¿para qué querrías escribir? Y yo pensaba, ¿no? Esa anécdota la recordamos muchas veces, él me la recordaba y Silvia todavía me la sigue recordando, pero hay una confusión que todavía sigo sin entender, que es, ellos creen que lo que yo dije era gracioso, pero a mí me parece que lo que Abelardo respondió era gracioso, ¿no? Eso de, y también como una ética de la escritura, ¿no? ¿Por qué escribís y por qué hay algo en la vida que no tenés? O sea, hay una insatisfacción. Y bueno, esa primera vez, a la segunda vez que fui, leí un texto de un muchacho evangélico que estaba como muy sometido por la institución de la iglesia y qué sé yo. Me acuerdo que los muchachos me dieron con toda, o sea, no los conocía y me ametrallaron, tipo paredón, digamos. Y yo dije, no, esto es una locura. Pero como él hablaba lo último, dijo, bueno, está bien, es cierto, pero no se olviden que tiene 20 años. Y yo ahí sentí una especie de habilitación. Dije, bueno, pero entonces tengo 20 años. Y esa lógica la trasladé a mi vida, a tal punto que en esa época yo quería hablarle a alguien y no me animaba y decía, bueno, tengo 20 años, ¿qué carajo? Entonces iba y lo hacía, me pasaba con chicas, con escritores a los que admiraba, cuando tenía que pedir una nota a un editor porque quería... Bueno, todas esas cosas las hacía así. Y también eso me dio como una especie de... Sentí que podía ser más cara dura, ¿no? Que podía perder el temor, no el respeto, pero sí el temor. Entonces yo llegaba y le preguntaba cosas a Abelardo, ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de Antonio Di Benedetto? ¿No? Eran como autores a los que él no mencionaba. Y de Puig, ¿qué dice de Puig? A veces respondía, de Saer le pregunté varias veces, y también me permitía, con esa habilitación de tener 20 años, escribir cosas medio locadas. Una vez escribí un sueño, escribí algo que había soñado, me acuerdo que lo llevé y me dijo, esto me recuerda a los cuentos de Bioy, a los malos cuentos de Bioy. Y yo pensaba, bueno, ya está, lo intenté, ¿no? Como que desde ese lugar de tener 20 años me parece que sumó mucho. Ahora, también es cierto que a veces podía generarte una, digamos, era como un gran escritor, ¿no? Y si uno era muy joven, por ahí había una presión, como una sombra que había que saber manejar. Me parece que eso es importante decirlo, porque realmente uno tenía que saber hasta qué punto... había gente que no resistía a estar ahí. Y bueno, y también, por último, llevé un diario en su momento. Recuerdo que en esos encuentros pensé, esto es buenísimo, esto es un privilegio. Y medio como Bioy Casares hacía con Borges, casi bajo la mesa escribía un diario. Bueno, yo escribí un diario, tengo algunas entradas y rescato algunas totalmente anecdóticas. 25 del 11 del 16. Ayer fui al taller de Abelardo, estuvo muy bueno. Habló bastante de Borges a raíz de lo que pasó con Cachadjian y el Aleph engordado. Cito, a Borges no hay que engordarlo, hay que adelgazarlo. Yo les voy a mostrar. Se levanta y busca un libro de Borges. Y ahí abre en la búsqueda de Averroes. Por ejemplo, tendría que empezar así, ¿no? No sé si se acuerdan que la búsqueda de Averroes empieza con un nombre larguísimo árabe.
Y dice, bueno, eso tendría que empezar así. Escribía con lenta seguridad de derecha a izquierda. Me llamó la atención porque él se vinculaba con la literatura de una manera que era, o sea, le gustaban mucho los clásicos, se tomaba en serio la literatura, pero al mismo tiempo se permitía pensar que un cuento podía empezar después, que podía empezar antes, que esto estaba mejor que el otro. Y eso creo que también era algo que él enseñaba. No sé si desde la indicación, desde el apelativo, hagan esto, pero al ver que él lo hacía, uno también aprendía. Anoté más cosas, pero creo que con esto es suficiente. Gracias, Pablo. Hola. ¿Se me oye? Sí. Bueno, mi nombre es Celeste Galicas. No me acuerdo en qué año entré, creo que fue en el 2010, ya estábamos en Irigoyen. Y yo quería compartir el primer intercambio que tuve con Abelardo, que fue por teléfono. Un verano que una conocida me prestó un libro, que eran los cuentos reunidos de Abelardo. Me dijo, bueno, léelo a lo largo del verano, te va a gustar. Y en las primeras páginas había un número de teléfono, pero me dijo, no sé, debe ser viejo, ni idea. Bueno, empecé a leer el libro, me gustaban todos los cuentos, y a medida que fueron pasando, dije, bueno, voy a llamar por teléfono, yo quiero ir a ese taller. Y llamé la primera vez, me preparé, nada, silencio, no había contestador, nadie contestó. Bueno, yo seguí leyendo los cuentos. Y así fue a lo largo de ese verano, que leía un par de cuentos, llamaba, nada. Leía, llamaba, nada. Y cuando ya llegó el final de ese verano y tenía que devolver el libro, no había anotado el teléfono en otro lugar, así que dije, bueno, intento una última vez y ya lo daba por perdido. Y estoy por cortar y me atiende una voz muy grave que me tomó por sorpresa completamente y dije, ay, ¿hablo con el teléfono de Abelardo Castillo? Y me dice, no, estás hablando con Abelardo Castillo. Y me puse muy nerviosa. Y bueno, siguió la conversación y me preguntó qué había leído de él. Y ahí me puse más nerviosa todavía porque la verdad es que solo estaba leyendo ese libro de cuentos reunidos y me parecía que no estaba bien intentar ir a su taller si no era fan de Abelardo. Y me daba vergüenza decirle eso, así que estaba tratando de buscar el título de los libros que aparecen ahí en los cuentos reunidos y no me acordaba de ninguno. Entonces le dije, el de las ventanas. Silencio. Y decía, ¿dónde está la madre de Ernesto? Las otras puertas, me dice. Así que bueno, fueron un par de papelones. Finalmente fui a entrevistarme a su casa y me acuerdo que cuando lo vi pensé que acababa de volver de pescar, porque siempre tenía un chaleco, siempre tenía los borcegos desabotonados. Y bueno, y después fui al taller todos esos años y siempre sentí que había aprendido un montón. La verdad es que todas las devoluciones de todo el taller siempre fueron muy valiosas, pero siempre recuerdo que cuando llegaba la última de él, le daban el clavo siempre y todas las sugerencias que hacía se ajustaban perfectamente al propósito que uno tenía para el cuento, quizás sin haberse dado cuenta incluso que iba a ir por ese camino. Así que siempre me iba con un aprendizaje. Y hoy creo que podría aprender muchísimo más si estuviera con nosotros. Así que es muy lindo que hagamos este homenaje porque es de nuevo encontrarnos y recordar las anécdotas del taller. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Bianchini. Yo también, como Ceci, entré en 2007-2008. Bueno, antes de leer este textito quería agradecerle a Silvia por la invitación y coincido con varios de los que hablaron de que es un orgullo estar aquí. En los talleres de Abelardo uno sentía que aprendía. No solo cuando al llegar nos sentábamos en los sillones y hablábamos de cualquier cosa, la lesión de un tenista, el capítulo de una serie, el personaje de una película, charlas que indudablemente derivaban en literatura, sino sobre todo después de cada lectura. En los debates que surgían cuando alguien terminaba de leer un cuento. Abelardo dejaba que todos opinaran, decía, para no influir a nadie, y luego comentaba él. A veces, de modo general, se refería a la estructura y le preguntaba al autor o la autora por qué había tomado tal decisión o tal otra. Otras sugería el cambio de una palabra.
Lo sorprendente era que en estas últimas, muchas veces, el cambio de esa palabra traía aparejado un cambio en el sentido del cuento. Abelardo era brillante y tenía una manera de desmenuzar los relatos que, pese a que estuviéramos acostumbrados a eso, no dejaba de sorprendernos. Una tarde, hace más de 15 años, fui a su casa para hacerle una entrevista y le pregunté qué entendía él por escribir bien, cómo definía él el escribir bien. Por la negativa, me dijo. Escribir bien y escribir correctamente no tienen nada que ver. Los grandes escritores no escriben correctamente. Escriben bien en un sentido expresionista. Se escribe bien en la medida que se expresa aquello que el escritor quiere decir y que es aquello que el lector debe o quiere leer. Yo no sé si Dostoyevski escribía bien, dijo. Creo que desde el punto de vista gramatical no lo hacía. Me parece que se ha dicho lo mismo de Cervantes. Pero escribir bien es escribir Los hermanos Karamazov. Escribir mal es escribir un mal soneto en La Nación, escribir un cuento policial con las palabras donde tienen que estar y sin que el lector le pase nada. Escribir bien, como pintar bien, como hacer buena música, sé lo que no es, no sé lo que es. Y resumió, tiene que ver más con la ética que con la estética, con lo espiritual que con lo gramatical. Finalmente nunca publiqué esa nota, pero cada tanto vuelvo a estas definiciones, a escucharlo, a pensar qué diría Abelardo del boceto de un cuento que siempre se puede releer una vez más. Muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Romina Basualdo. Compartí taller con muchos de los grandes escritores que están hoy aquí. Conocí a Abelardo en el 2007. Me recibió una tarde de otoño en su casa de Irigoyen, en una enmascarada reunión de admisión a la que me pidió llevar mi primer y el último texto. Enmascarada, subrayo, porque no me enteré de esto hasta 2 horas más tarde, cuando escuché, no sin asombro, empezás el jueves que viene. En ese entonces yo era probablemente la alumna menos calificada para formar parte de su prestigioso taller. No había leído los hermanos Karamazov, ni mucho menos Sartre o Dante. Leí con vergüenza, no con vergüenza, con descaro, los 2 textos que había llevado. Abelardo, frente a su mesa de ajedrez, escuchó casi sin gesticular. Quise encontrar señales de rechazo o aburrimiento en su reacción, algún indicio que confirmara el no merecimiento de tan preciado lugar. Encontré, en contraposición, humildad y respeto. Empezás el jueves. El taller de Abelardo era en forma un taller de escritura, de prosa, pero sobre todo de lectura. Abelardo abría con inefable generosidad las puertas de su biblioteca para hacernos, en esencia, buenos lectores y en algunos casos, como muchos de los que están hoy aquí, en esta mesa, no mesa, buenos escritores. Hemos compartido horas leyendo y escuchando textos que a veces carecían de sentido, horas analizando personajes que con suerte hablaban en su registro y otros muy fuera de la verosimilitud del texto. En la literatura no hay realidad sino verosimilitud en el texto que está construido por el lenguaje, reza mi cuaderno de notas con uno de sus verbatims. Horas analizando tiempos verbales y sus infinitas combinaciones en un mismo cuento. Horas hablando de las diferencias entre la literatura argentina y la nacional, entre el psicoanálisis, el marxismo y el existencialismo. Horas hablando de formalismo ruso y de intertextualidad. Horas dedicó Abelardo a enseñarnos a adjetivar. A veces proponía un juego que era seleccionar una palabra y abrir azarosamente un diccionario de adjetivos y combinarlos. Una vez me llamó a las 2 de la madrugada, después de haber terminado el taller, porque se había quedado pensando en una línea de un texto mío y me sugirió alterar el orden de los objetivos. Negrito y peludo en lugar de peludo y negrito, y ya está, Romina, no lo toques más. En palabras de Heidegger, cada hombre nace como muchos hombres y muere como uno solo. Para nosotros, sus alumnos, Abelardo siempre será nuestro gran y único maestro. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mara López. Yo ingresé al taller de Abelardo alrededor del 2011 y estuve hasta el final. Llegué, le mandé un mail, me acuerdo. Después yo me enteré que le aceptaba a la gente que lo llamaba por teléfono. Y yo digo, bueno, ¿por qué me habrá aceptado mandándole un mail? Después lo llamé y me dice, ¿qué fue lo último que leíste? Y yo le digo, la verdad que ahora se me hizo una laguna, no te preocupes, es normal. Y siguió charlando.
Lo que más me acuerdo, una de las cosas que más me acuerdo fue el primer cuento que leí. Ya acá ya se mencionó un poco cómo era la dinámica. La crítica era absolutamente despiadada. O sea, se descuartizaba el cuento. Básicamente el cuento, bueno, ahora cuento la anécdota. Lo leí, mis compañeras y compañeros, que varios están acá, muy amablemente dijeron alguna que otra cosa, y Abelardo en un momento dijo, bueno, a ver, esperen un poquito, vamos a decir las cosas como son, este cuento es malo. Y yo escuché, ¿no? Punto por punto y todas las barbaridades que aparecían en el cuento, los errores, etcétera, algún ejemplo de algún otro cuento, algún otro escritor que había cometido. Bueno, mi cuento tenía todos los errores. Y después llevé un par más que también eran bastante malos. Y yo en un momento yo me decía a mí misma, digo, yo me tengo que ir de acá. O sea, ¿para qué me quedo? No es un lugar donde yo tenga que estar. Y en un momento pensé, yo confío en esta persona. O sea, confío en que si yo no tengo que estar acá, me lo va a decir él. Me va a echar, porque si él echa gente que no tiene que estar. Y finalmente me quedé, pero creo que hay algo muy sustancial en quienes, por lo menos en mi experiencia, creo que algunas y algunos van a coincidir, la franqueza con la que se comunicaba Abelardo y planteaba. Yo creo que eso tiene que ver mucho con su generosidad. No se guardaba nada. Te explicaba, tenía paciencia, y creo que eso también te ayudaba a ganar confianza si resistías las críticas despiadadas. Después nada, tengo pequeñas anécdotas como la lista de palabras mal dichas que hacíamos. Zanahoria, mondiola, le encantaba hacer listas con esas palabras. O esa crítica subrepticia. Me acuerdo que cuando yo llevé las listas, una era la lista marciana, que era lo que se supone que tenía que leer un marciano que llegaba a la Tierra sin saber qué cosa era la humanidad. Y yo había puesto varios clásicos ahí, ¿no? Y algunos no lo había leído. Y bueno, ¿por qué no lo leíste si te parece que es tan importante? Era el primer comentario. Después, en la lista de la infancia había puesto a Vasconcelos. Y Abelardo lo miró así y me dijo, ¿Vasconcelos? ¿Por qué todo el mundo lee a Vasconcelos ahora? O cuando leí, me acuerdo, Más que humano, de Sturgeon, y volví y le dije, la verdad que me gustó, pero no me quedé tan impactada. Bueno, ese es un problema tuyo, no de Sturgeon. Así, sin... Nada, y él podía pasar de los chistes inteligentes. Yo creo que es un lugar donde... más me reí en mi vida. Uno ve en internet, cuando buscas fotos de Abelardo, esa mirada torva, pero era una persona con la que te reías permanentemente, incluso en las críticas, siempre había un comentario. Iba de los chistes más inteligentes y de salón de verdad hasta los más chabacanos, y la escuchabas a Silvia del otro lado de la casa, cuando Abelardo hacía un chiste así de Abelardo, por favor, y Abelardo hablándonos por lo bajo. A Silvia no le gusta que haga estos chistes. O salía sin peinarse, con los cordones desatados, y Silvia que le quería arreglar la ropa. Bueno, nada, cómo se sentaba en el sillón, también Silvia lo retaba. Pero bueno, nada, creo que fue una experiencia hermosa, y creo que la generosidad, la inteligencia de Abelardo la seguimos recordando siempre. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Les hago una sugerencia, porque los que están atrás no se van a ver y deberían pasarse adelante, o se pasan ustedes atrás o bajan o como quieran. Pero así, quienes van a leer ahora, los podemos ver. ¿A quién le dejo? ¿Dónde ustedes están? ¿Te olvidaste algo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Pérez Guzmán. Yo estuve en el taller de Abelardo desde 2008 hasta 2015, creo. Más fuerte, de 2008 a 2015. Y quería leerles algo, un pasaje de los Cuadernos de Malte, de Rilke.
que a Abelardo le gustaba mucho. Y antes de leer, quería decir una sola cosa, que lo extraño de muchas formas a Abelardo, pero la que más es cuando termino de leer algo y sé que no puedo discutirlo con él. Esa es la más. Les voy a leer a Rilke, que es mejor que esta anécdota. Creo que debería empezar a trabajar un poco, ahora que aprendo a ver. Tengo 28 años y, por decirlo así, no me ha sucedido nada. Rectifiquemos. He escrito un estudio sobre Carpaccio, que es malo, un drama titulado Matrimonio, que quiere demostrar una tesis falsa por medios equívocos, y versos. Sí, pero los versos significan tan poco cuando se han escrito joven. Se debería esperar y saquear toda una vida, hacer posible una larga vida. Y después, por fin, más tarde, quizás se sabrían escribir las 10 líneas que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos. Se tienen siempre demasiado pronto. Son experiencias. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales. Hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado, en los padres a los que se mortificaba cuando traían una alegría que no se comprendía, era una alegría hecha para otro, en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones, en días pasados en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas. Y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas, durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos en la habitación con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Ernestina Perrens. Cuando Silvia me llamó, pensé en qué Abelardo yo me estaba olvidando, porque uno siempre tiende como a repetir las mismas cosas y acordarse de las mismas cosas, y me di cuenta que me estaba olvidando de lo principal. Y tenía que ver, cuando yo entro al taller, como entramos todos, con esa especie de rito de iniciación, con la lista, que la hice 1000 veces, ponía los de la infancia en los importantes en la de infancia, y la cambiaba todo el tiempo. Y llegué con un cuento, el papel doblado en 8, o sea, si me lo podía poner en el bolsillo, lo hacía. Y llego, hablo con Abelardo, le doy la lista, le doy el cuento, y me dice, ok, entras en el taller. Y estamos en el taller y Abelardo me presenta, yo estaba sentada, o sea, si me podía esconder abajo de la mesa, me escondía, no había sucedido, y me dice, bueno, acá está Ernestina, tiene un cuento magnífico, maravilloso, y lo empieza a describir, y por supuesto no era mi cuento. Entonces yo entro como en pánico y digo, o se confundió de cuento y acá estoy y no debería estar, o ese no es mi cuento. Entonces cuando Abelardo me miraba, yo medio como que le hacía así abajo, ¿no? Y él no me daba bola y seguía.
El segundo jueves sigue y vuelve con el cuento, y el cuento era cada vez mejor y cada vez magnífico, y yo lo único que quería era que a todo el mundo le agarrara una especie de amnesia y se olvidaran de esto que estaba diciendo, y pasó. Hasta que en algún momento leí mucho después. Pero sí me doy cuenta de que esa cosa como media paternalista de él, que mi cuento no hubiera pasado ni para un taller de Ikebana, y que bueno, que acá me estaba aceptando y de alguna manera decirme que bueno, que en algún momento yo iba a poder escribir algo que pudiera valer la pena. Creo que es la anécdota. Nunca nos preguntamos nada. Y después fue algo muy lindo porque cuando llegué a casa tenía un mail de Abelardo que decía chillidos en la noche. Y entonces me dice, mirá, te fuiste y tu auto hacía un ruido horrible como de película de terror. Creo que te fuiste con el freno de mano puesto. Calculo que lo habrás sacado así. Abelardo tenía una cosa de que cuando nos íbamos... se quedaba ahí y nos miraba irse, ¿no? Me acuerdo una vez una amiga nuestra había escrito un cuento de una señora de un pueblo que criaba batarazas y baldeaba, y estaba una señora como humilde, y de repente la que se va del cuento se va como en un Audi número 1000, y entonces Abelardo se da vuelta y dice, ¿y la bataraza dónde la lleva? Esa cosa como que te continuaba mirándote. Y es así, todavía sigo arrancando con el freno de mano puesta. Y él me decía, y no me hagas enojar porque me hace doler los riñones. Le hice doler mucho los riñones. Eso nomás. Muchas gracias. Bueno, soy Fernanda García Curten. Bueno, mi papá, que lo ha mencionado Marcelo, sí, mi papá Fernando García Curten, mi mamá, bueno, amigos de toda la vida de Silvia Abelardo. Mi experiencia es distinta con el taller porque yo medio que estuve como siempre y nunca en el taller. Esa sensación tengo, no me pasó eso de llegar con la lista o tener terror de llegar, pues yo ya lo conocía a Abelardo y a Silvia de reuniones en casa y sobremesas y lecturas irresponsables de mi parte. De golpe había estado escribiendo un cuento larguísimo todo el verano. Mi papá le dijo, Fernando estuvo escribiendo un cuento larguísimo todo el verano. Y bueno, y Abelardo en un momento me dijo que se lo leyera, así que después de comer, ahí bajo el sauce, se lo leí en un cuaderno de Sarah Kay, me acuerdo, la nenita de Sarah Kay, todo de alambre. Pero bueno, creo que la cuestión del taller para mí fue mi grupo de taller, que compartimos también con Ernest, y también el viejo taller, o lo que yo creía que era el viejo taller, porque estuve en algún momento como medio de colada en el grupo de Marcelo, Edgardo, Inés Fernández Moreno, Juan Ford, bueno, Silvia también estabas allí. Así que un poco esa cercanía hacía que sintiera que fuera muy natural compartir con Abelardo y escucharlo a Abelardo y a Silvia. Entonces todo era disfrute, era maravilloso, era divertido, o sea, de nuevo, han mencionado mucho su humor y las risas y las carcajadas, y siempre estar compartiendo esos momentos y aprendiendo muchísimo. Así que un poco el taller era eso, la posibilidad de que llegaran en cualquier momento y que Abelardo llegara por el pasillo de la casa de San Pedro a ver un partido del Mundial, por ejemplo, a comernos las aceitunas en conserva que mi mamá todavía no decidía que las podíamos comer. Y a veces al revés, o sea, llegando a la casa de Pueyrredón, al departamento de Pueyrredón, y con mi papá o mi mamá, y que Abelardo estuviera en su computadora, que nadie tenía todavía una computadora, que me acuerdo de haber visto por primera vez las tostadoras esas volando ahí en el protector de pantalla, y decirnos si lo queríamos escuchar, y bueno, y sentarnos y escuchar boquiabiertos un capítulo de Crónica, por ejemplo, que no había sido publicada todavía. O el de Curión, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ese cuento que lo escuché por primera vez de la lectura de Abelardo en su computadora, cuando todavía no estaba publicado. Y bueno, y esa generosidad y eso de golpe decir esa humildad, porque de repente quedamos totalmente deslumbrados con la lectura y él se daba vuelta y decía, ¿funciona?
Bueno, sí, bueno, una maravilla. Y no puedo separar la cuestión de mi participación, por decirlo así, en el taller, de lo que tiene que ver con la vida familiar. No lo puedo como dividir, no tengo muy claro qué época fui al taller o no estuve en el taller, pero sí me acuerdo de aquel primer taller que estaba Marcelo y Edgardo y que yo estaba como de colada porque era mi época de bailarina. Yo no vivía en Buenos Aires, así que estuve viviendo, que me recibieron generosamente Silvia Abelardo en su casa, así que yo tenía ensayos todos los días, pero bueno, mientras tanto vivía ahí y podía ver el taller y medio estar ahí como de colada justamente. Y me acuerdo que un día llegué a leer un cuento, larguísimo también, y que para mí era algo muy dramático el cuento, bueno, así que yo leía súper nerviosa, pero a la vez me parecía muy natural estar ahí leyendo, y empecé a escuchar como risas, como que causaba gracia, lo cual me preocupó mucho. Y en ese momento pensaba que como yo tenía que bailar y tenía que ir a los ensayos y tenía que estrenar la obra, que fue en el Teatro Cervantes en ese momento, estaba ahí. Y ahora a la distancia lo veo al revés. Siento que fui a bailar y a ensayar y a presentarme en esa obra para poder estar en casa de Abelardo y en el taller, y que pasó a ser lo central. Y después pensar, uy, mañana tengo ensayos, por ejemplo. Así que bueno, para mí es un agradecimiento gigante. Yo empecé haciendo taller con Silvia. Para mí mis primeros talleres fueron con Silvia en San Pedro, cuando ella iba a darnos clase una vez cada 15 días, que era como sagrado, tan sagrado que el gol que le hizo Maradona a los ingleses no lo vimos en directo porque estábamos en el taller. Mi papá era el encargado de tocar la campana si hacía un gol a Argentina y íbamos todos corriendo a ver la repetición. Bueno, y eso, y para mí fue fundamental, fue clave mi cercanía tanto con Silvia como con Abelardo para ordenar mi mundo interior, mis palabras. Creo que si no hubiera tenido ese privilegio de haber estado tan cerca, no habría podido, habría terminado como, pienso en la imagen del pozo y el péndulo de Poe, lo que hay en el pozo, que Abelardo se refería a eso, la elipsis, lo que no Pero sé, vamos lo que cerrando. no sé. Voy cerrando, sí, perdón. Y nada, creo que habría sido muy difícil salir de ese pozo, así que bueno, gracias. Una cosa más quería decir, no me quiero olvidar, cortito, perdón. Estamos muy mal con el tiempo, por eso. Ay, perdón. Bueno, nada. Gracias, Silvia, y feliz de haber podido compartir tanto y bueno, y agradecida siempre. Bueno, buenas tardes. Me llamo Sebastián Basualdo. Quiero agradecerte, Silvia, por haber sostenido y haber generado esta familia espiritual. Creo que Abelardo no hubiera sido en muchos planos lo que fue si vos no hubieras estado en su vida. Por supuesto que cuando veo a Romina Basualdo me pregunto hasta qué punto hay una familia espiritual acá, ¿no? Pero en el barrio donde yo me crié, en La Paternal, en mi propia casa, cada vez que desaparecía la mujer, se descomponía la familia. Eso tiene que significar algo. Esta gran familia espiritual se sostiene con códigos muy interesantes. A veces son el silencio, el respeto, donde no hubo nunca competencias absurdas, ni cuestiones de ego. Lo he notado a lo largo de los años. Por eso te agradezco que me hayas ofrecido esta familia. Voy a leer un pequeño fragmentito de algo que publiqué gracias también a Claudio Seger, no sé si está acá. Gracias a Juan Ford también, yo hace más de 20 años que estoy en Página 12, qué familia espiritual, ¿no? Y fíjense hasta qué punto se conecta lo que decía mi amigo. Voy a leer un pequeño fragmento de algo que escribí en el suplemento Radar que le dedicamos a Abelardo.
Abelardo me dio los elementos necesarios para que yo construyera con mis propias manos un pequeño lugar en el mundo, el propio. No sé si esto lo convierte en mi maestro, palabra que por otra parte lo incomodaba bastante, pero me hace sentir que al menos, como todos nosotros, fuimos algo parecido a sus discípulos, porque uno puede aprender a escribir, pero nadie puede enseñarte, decía. Basta con leer cualquiera de sus cuentos, su novela que tiene sed o esa monumental, por no decir milagrosa obra que le llevó 30 años de escritura, Crónica de un iniciado. Acá hablo de la no vanidad que tenía Abelardo, ¿no? Al conversar con Abelardo Castillo, uno tenía la misma impresión que a él le generaba Marechal, la de estar en presencia de alguien que había meditado mucho sobre muchas cosas. La sensación de orfandad, más allá de que sus libros existan para siempre, comienza a asomar su mirada aturdida. Cualquiera que lo haya conocido sabe perfectamente a qué me refiero. Sus conversaciones alcanzaban la esencia misma de las cosas, su sentido del humor, su risa y la ausencia casi absoluta de nostalgia. Algo en su mirada que nacía de un costado del tiempo, hundiéndose en la pausa. No sé, nunca experimenté nada parecido con nadie y no soy el único, lo sé. Algo extraño también sucedía cuando íbamos a su casa. Su compañera, su esposa, su mujer, Silvia Paraguirre, tiene mucho que ver con esto también. Una especie de santuario, un lugar mágico que hacía que te reconciliaras con vos mismo. Si por esas cosas que tiene la cotidianidad estabas por perder el camino. Uno se iba de aquella casa, rebosante de amor, con la íntima promesa de ser mejor lector, escritor, una mejor persona en suma. Hola, buenas tardes. Soy Sandra de Falco. Yo entré al taller en el 2003 en la calle Irigoyen y me quedé muchos años. Creo que tuve el premio a la insistencia o a la tosudez o a las dos cosas. Pero bueno, el privilegio de haber participado tantos años del taller también me dio el privilegio de haber compartido con muchos de los que hoy están acá. Así que celebro doblemente, una mayoría. Celebro doblemente el encuentro y gracias, Silvia. Él fue mi maestro. Así se titula un texto de Deleuze sobre Sartre y estas mismas palabras, casi, vienen a mi cabeza cada vez que oigo su nombre. Y digo casi porque Abelardo es presente. Él es mi maestro. Y el taller fue un viaje de iniciación, una experiencia transformadora, quiero decir. Y estoy segura de que todos los que pasamos por ahí salimos siendo otros. Fue transformador e impredecible. Podía pasar que la charla que iniciaba las reuniones sea sobre la película La Mosca o sobre el último partido de Federer o también sobre el existencialismo, sobre nuestras lecturas o sobre cuestiones formales en general. La pregunta del cómo, la construcción de los diálogos, las estructuras, cómo se sitúa una narración en el tiempo, los finales, el final de la palabra no es siempre el cierre de la acción y así. Eran siempre discusiones o diálogos o charlas que se daban con tal intensidad que no podían más que generar un vínculo, no solo con él, también entre nosotros. Él decía que era el único prescindible del taller. Todavía me da risa, aunque reconozco que a medias es verdad, porque las conversaciones seguían después del taller sin él en el bar de la esquina, o en la casa de alguno o alguna el fin de semana, o en los distintos proyectos que directa o indirectamente nacieron de ahí. Y él está, él siempre está. Me digo a mí misma que se puede estar y no estar al mismo tiempo. Voy a contar dos cositas muy breves. Una vez, en estas charlas donde iniciaba las reuniones, nos dijo que hay que empezar a hablar de cuestiones de fondo. No sobre el sentido de los textos, sino sobre el sentido de la literatura para cada uno. Lo que queremos contar del mundo lo traemos puesto. Pero hay que pensar seriamente por qué escribimos. Pensar en la trascendencia de la escritura, y no se refería a la publicación, ¿no? Por supuesto. Abelardo dijo que uno considera que escribir es escribir lo que se quiere, y esa es la primera etapa. Después viene la etapa ética, donde ya no se escribe lo que se quiere, sino lo que se debe. Y finalmente uno se da cuenta de que se escribe lo que se puede. Recién después de las tres etapas, uno se empieza a sentir escritor. El salto es personal, decía, al sentir que no importa lo aprendido, sino que uno escribe de la manera que tiene que escribir. Es como un entendimiento.
Estas palabras me quedaron dando vueltas y todavía hoy las pienso, ¿no? ¿Qué significa apropiarse de esa singularidad? Y recuerdo otra vez, ya estábamos sentados a la mesa, con el paño verde puesto, yo había leído un cuento y estaba atenta a los comentarios de los demás, él solía opinar último, como ya dijeron por ahí, y de pronto agarró mis hojas y el lápiz. Y yo no quise mirar, no quise distraerme, ¿no? Y seguía escuchando a mis compañeros, ansiosa por saber cuál era esa verdad revelada que me estaba destinada tan personalmente. Me devolvió las hojas y vi que era el dibujo del Pato Donald, un dibujo perfecto. Lo miré sin entender, él me miró y se rió como si hubiera hecho una travesura que de alguna manera había hecho. Años más tarde, cuando salieron los diarios, en el tomo 1 creo, está ahí publicados unos dibujos de él, un autorretrato incluso que está muy bien. Pero bueno, siguiendo con la anécdota, después entendí, y por eso están las dos relacionadas, ¿no? Tiene que ver con lo que él solía decir y practicar, que es que hay que tomarse en serio la literatura, no a uno mismo. Y el taller fue eso para mí, no solo lo que aprendí, sino lo que conocí, la experiencia intransferible. Si tuviera que decir en una sola palabra cómo fue o qué me pareció este viaje, le robaría una a él que a mí me encanta, que es macanudo. Y a él le digo gracias, porque maestro no le gusta. Bueno, Edgardo González Amer, y estuve en el taller desde el 82 en adelante, muchos años, hasta que nos rajaron junto con Marcelo, porque supuestamente ya habíamos aprendido lo que no sé qué había que aprender. Es imposible expresar lo que Abelardo es en mi vida, como escritor, cineasta, docente, lo que sea, como hombre. Así que, como me di cuenta que era imposible y a capela iba a excederme, escribí algo, para que Silvia no sufriera, porque habla tenía así, 3 minutos, o ahí. como al sumo 4. Así que lo leo. Mi primer taller literario lo hice a mis 26 años. Voy a rescatar 2 hitos de esa experiencia. Primer hito, nos mandaron a leer El Werther de Goethe, y yo salí ávido por las librerías de Corrientes a buscar El Huerto de Goethe. Segundo hito, nos propusieron leer La Madre de Ernesto, y ese fue el encuentro con quien sería mi maestro definitivo. Leí Las otras puertas y Cuentos crueles y supe que sí o sí quería aprender con ese escritor. Más adelante, mientras cursaba la carrera de letras, tuve algunos profesores ilustres: Beatriz Arlo, David Viñas, Ricardo Piglia, Ofelia Covacci, pero maestro tuve uno solo, Abelardo. En mi opinión, la categoría de maestro depende de la calidad humana y la calidez de que nos abre las puertas a su universo de conocimientos y sus posturas éticas y filosóficas. Puede creerse que el alumno elige al maestro, pero yo creo que es el maestro quien decide desde una postura humanista abrir sus puertas. Mucha gente que llamaba por teléfono al 951-2036, creo que no me equivoco, que ese es el número, ¿sí? Cortaba, aterrada, apenas respondía el vozarrón intimidante de Abelardo. ¡Hola! Lo imitaba Paula Grandillo, una de las futuras alumnas que cortó en su primer intento. Y ni que hablar de quienes llamaban a las 4 de la tarde y fueron interpelados. ¿A usted le parece que estas son horas de llamar a una casa decente? Como si fueran las 6 de la madrugada o las 12 de la noche, porque Abelardo vivía en su mundo paralelo, conversando en vigilia con Thomas Mann y Nietzsche y en sueños con Marlon Brando, entre otras celebridades, según él mismo contaba. A pesar de esos rasgos intimidantes, hoy vengo a hablar de la empatía, la calidez y la ternura de Abelardo. Disculpame, Abelardo, escritor maldito, pero ternura es la palabra exacta, porque recibiste al chico de 27 años, que yo era, nacido y criado en San Martín, que pocos meses antes había preguntado por El Huerto de Goethe ante la mirada desconcertada de los libreros. Me recibiste atándote los borceguíes, manipulando tus cigarrillos y más adelante tu pipa, sentado en tu sillón Savonarola, flanqueado por tu retrato firmado por Alonso y por la foto de una Silvia jovencísima, preciosísima, con la misma sonrisa que la ilumina desde que la conozco. Y por supuesto, la inabarcable biblioteca que por algún motivo descifrable, en tu presencia, lejos de apabullar, invitaba a la lectura. Me recibiste como a tantos chicos y chicas, y no tan chicas y no tan chicos, durante infinidad de viernes, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. A veces, después del taller, Silvia
te peinaba los 3 pelos que alborotaban tu frente y en patota risueña cruzábamos Pueyrredón y nos íbamos a cenar de madrugada. Esos viernes fueron los días más felices de mi vida, para toda mi vida, y eso que este año cumplo 70, nada menos. Lo que más recuerdo de vos, Abelardo, es el reconocimiento a cada uno de nuestros trabajos, tu afecto, la pasión que gastabas en nosotros desinteresadamente, de puro amoroso nomás. Discúlpame, otra vez. Serías el escritor maldito que recitaba El Cuervo con ese tono sombrío que asustaba a quienes te llamaban por teléfono a altas horas de tu madrugada, pero eras un hombre amoroso, tierno, admirable, sí, pero querible como pocos. Querido Abelardo, te llevo y siempre te voy a llevar en mi alma. Esta frase, tan poco literaria, tan poco original, era lo único que quería decir hoy. Hola. Hola, bueno, mi nombre es Josefina Itois. Yo tuve una entrada al taller un poco diferente, también al resto más parecida a la de Fernanda, porque además de ser tallerista, soy sobrina de Abelardo. Así que, bueno, siempre cuento que en realidad entré más bien de casualidad, porque un jueves, cuando vine a estudiar a Buenos Aires, estaba en la casa de Silvia de Abelardo y empezaba el taller. Así que me invitó a quedarme un jueves y el jueves siguiente volvió a pasar lo mismo y yo creo que ya llegó un momento en que estaba ahí oportunamente los jueves para ser invitada a participar del taller y así me quedé 4 años en el taller, también muy joven, a lo Pablo Nardi, que fue compañero también del taller, y después volví al taller, dejé de ir por unos cuantos años y volví por otros 4 o 5 años más. Pero bueno, quería comentar un par de cosas nada más sobre algo que sucedía después del taller. Muchos hablaron de lo que sucedía en el taller. Yo tenía el privilegio de los jueves que no nos íbamos a comer todos juntos a una pizzería o al Galeón, creo que se llama el bar de la esquina en un momento. Yo me quedaba en la casa de Silvia de Abelardo y cenaba con Abelardo y con Silvia a veces y después o mirábamos una película o charlábamos o debatíamos varias cosas. Lo que sí solía sucederme es que, como decía Edgardo, Abelardo tenía unos horarios bastante estrambóticos. De hecho, muchas veces hablábamos y me decía, estoy tratando de dar toda la vuelta. Eso significaba que iba corriendo en la hora de sueño para volver a llegar en algún momento a dormir de noche y a estar despierto de día. Pero bueno, él se despertaba un par de horas antes del taller y empezaba como empezaba como un camino hacia la lucidez a medida que pasaban las horas. Y claro, cuando terminaba el taller, que estábamos todos bastante agotados, él estaba como en el sumum de la energía y la lucidez. Y cuando no íbamos a comer a algún lado, esto era a la 1 de la mañana, yo empezaba a decaer y él estaba cada vez más lúcido y más enérgico. Y quería seguir conversando y discutiendo. De hecho, lo que pasaba la mayor parte de las veces es que él se quedaba, el taller para él como que continuaba, porque se quedaba pensando en los cuentos. De hecho, Romina contó que lo llamó un día a las 2 de la mañana. Bueno, eso era bastante frecuente. Se quedaba después del taller, hablábamos de los cuentos y me decía, ¿vos qué te pareció? ¿Qué te parecía que quiere decir a esto? Y por ahí se paraba, agarraba, se iba al teléfono, llamaba a alguno de los chicos y le decía, no, esta última línea que pusiste, sacale 2 palabras, o el cuento termina antes, o la primera oración, o los adjetivos. Así que era como, para mí el taller era como un continuado no solo de los días jueves, sino básicamente de todos los días, desde que tuve 19 años hasta los 36, porque aparte de ese momento en el que conversábamos sobre lo que pasaba en el taller, esa conversación era como una conversación eterna. Seguía por teléfono a las 4 de la mañana, a las 5, al otro día al mediodía, se iba a dormir o se despertaba, el otro día me llamaba y hablábamos 1 hora, 1 hora y media sobre lo que había pasado en el taller el día anterior. Así que el taller era como una cosa permanente, no solo algo que se daba los jueves,
sino que estaba él pensando todo el tiempo, por supuesto en literatura, no había diferencia obviamente entre vida y literatura para él, pero sí había un compromiso muy grande y una generosidad muy grande con aquellos que participaban en el taller, y se veía en esta permanencia en la reflexión sobre lo que se leía en el taller. Bueno, nada, era eso, ¿no? Hola. Bueno, me liquidó un poco todo esto porque es como demasiado. Yo soy el segundo infiltrado junto con él, porque tampoco hice el taller, pero es mi maestro. Hernán Isnardi, gracias. No tiene importancia. Yo creo que si me mataron, lo del Seba Basualdo me liquidó más todavía porque es eso, porque son familia, Silvia y Abelardo son familia. A tal punto que en el video de cuando bañamos a mi hija por primera vez, está bañando a la piba, se corta el video, aparece Abelardo hablando. Cuando grabamos el disco, se corta, sigue la pibita diciendo su primera palabra, se corta y el tipo leyendo otras cosas. Así que es por todos lados. Creo que todos coincidimos que conocer a Abelardo es una beca en la vida. Voy a contar el día que lo conocí porque para mí aparte es fundacional. Y después, si me queda un minutito, quiero contar qué me quedó. Yo dirigí una revista de literatura y se la llevé en su momento diciéndole que sí me atendió Silvia, que si les parecía digna me gustaría hacer una entrevista. Al otro día Silvia me dejó un mensaje que les había encantado y hacíamos la entrevista. Era el 98 y se conmemoraban los 30 años del Mayo francés en el Rojas. Entonces Abelardo me dice, venite y después hacemos la entrevista. Buenísimo. Nos encontramos antes unos minutos, entonces llega Abelardo y me dice, nos presentamos, qué sé yo, y me dice, qué loco esto, me dice, vos fíjate que vamos a conmemorar el Mayo francés y el gobierno francés manda a alguien de la embajada, qué ridículo, no tiene ningún sentido. Bueno, tenía razón. Y cuando el tipo se va me dice, bueno, después nos vemos. Hinché el pecho y dije, voy a ser el único acá que sabe lo que piensa el tipo realmente. Bueno, estaba Yuyo Noé, Pino Solanas y después venía Abelardo. Entonces, cuando sube Abelardo, un pibito los presentaba, leyó una especie de currículum y pasaron dos cosas. Lo primero, Abelardo dijo, ahí mencionaste un libro que no era mío en el currículum, qué sé yo. Y segundo, ¿vieron qué ridículo? Todo lo mismo que me dijo a mí, con el tipo al lado, muy educadamente, obviamente, le explicó los motivos, porque Abelardo no decía nunca nada sin un fundamento. Creo que esta es otra cosa que aprendimos todos. Y el tipo dijo exactamente lo mismo. Entonces, ahí me quedé medio descolocado. Y eso lo fui confirmando durante toda la vida, porque fue siempre igual. Y la debe haber pasado como el orto. La pasó como el orto. Pero bueno, en un país tan... Bueno, no importa, no vamos a hacer... si no, no terminamos más. Y quería contar cuando muere Abelardo, perdón por lo autorreferencial, yo estaba escribiendo la última novela, que era sobre la enfermedad y la muerte de mi viejo. Mis dos viejos, mi viejo literario Abelardo y mi viejo de la vida, nacieron en marzo del 35. Buena cosecha. Y muere Abelardo en el medio de todo eso. Yo el último año no lo he ido a ver porque mi viejo tenía Alzheimer y yo dije, lo único que me falta es entrar acá y que el tipo no me conozca. No por mí ni porque no me conozca, sino porque era demasiado. 2 de 2 era como demasiado. Entonces, nada, nos mandamos mail y qué sé yo. Entonces me sorprendió muchísimo y como soy muy malo con los duelos y todas esas cosas, o los duelos como el culo, qué sé yo, me acordaba de una cosa que habíamos hablado con él
me revolvió la vida, por supuesto, me revolvió la vida. Y él me decía, cuando Sartre tenía algún quilombo y no lo podía resolver, tiraba a los personajes en un papel y los ponía a discutir. Yo la miraba como diciendo, déjate de joder. Digo, acá el punto no es la discusión de ellos, sino ser Sartre. Y después dije, vamos a probar. Entonces me pongo a escribir y uno de los personajes de la novela, que era profesor de literatura rusa, bien Abelardo, dice, se me murió mi amigo. Era un tipo extraordinario y el tipo que más sabía de literatura. Todo lo que sé se lo debo a él. Dejé ahí escrito, dije, oh, copado, buenísimo, qué sé yo. Y después dije, no, esto no funciona así. Tenía razón Sartre. Ningún adulto puede decir todo lo que sé se lo debo a él porque hay algo que no está bien. Y sobre todo porque está hablando con alguien que no lo conoce. Entonces, el otro pone una cara, evidentemente. Y este intuye la cara y yo me sentí en la obligación de explicar por qué el tipo, yo sentía que el tipo me había enseñado todo. Y entonces ahí sale una respuesta que me pareció extraordinaria y me parece que es, y es lo que quiero decir acá. El tipo le responde, mi amigo me enseñó a leer literariamente. Y todo lo que sigue después de eso le corresponde. Nada, para mí eso. Bueno, Enrique, terminás, cerrás vos esta mesa de sillas. Bueno, mi nombre es Enrique Fofani, empecé en el taller por una invitación de Abelardo. Mi tema de investigación en la universidad siempre fue la poesía, entonces me invitó o me invitaba para hablar de poesía en el taller. Abelardo pensaba que todos los narradores tienen que leer poesía, incluso que muchos de los narradores empezaron como poetas, y al final me terminé quedando porque en ese tiempo yo estaba escribiendo cuentos de velorios y entonces me fui quedando y bueno, nunca los publiqué, en honor a Abelardo tendría que publicarlos, a él les gustaba mucho. Pero antes de contarle dos anécdotas en esta dinámica que estamos todos de alguna manera diciendo, quiero decir cómo lo conocí. Fue a instancias de Silvia a mitad de la década del 80 en el departamento de Pueyrredón y tuve una imagen realmente impactante que siempre lo recuerdo porque para mí cifra un poco la literatura de Abelardo. Y es que estaba leyendo en el atril, tenía el libro de San Buenaventura, Itinerarium Mentis in Deum. Yo me quedé anonadado porque ahí me enteré que Abelardo sabía latín, cosa que después, décadas después, tuvimos el proyecto de recuperar y volver al latín, yo para recuperar el latín de la facultad y él que leía perfectamente. Pero ¿por qué digo que está cifrado ahí? Porque creo que Abelardo es uno de los pocos escritores argentinos que le interesa la pregunta sobre Dios, pero de manera heterodoxa, muy heterodoxa y refractario a todo catecismo, heterodoxo al marxismo, heterodoxo también, ¿no es cierto?, al cristianismo. En el Evangelio según Van Houten hace ahí una fusión bastante interesante y muy revolucionaria que creo que pasó desapercibida, y es pensar que el cristianismo es el manifiesto comunista de Dios, ¿no? Me parece que ahí está todo el espesor, bueno, ahí en otros lados también, el espesor de Abelardo, ¿no? El gran lector, acá no tengo que redundar en esa máquina de lectura. Pero quiero comentar dos anécdotas que nos pasó en todo ese tiempo. Un compañero del taller lee un cuento. El cuento era bastante malo, silencio cuando termina. Nos pregunta, bueno, vamos diciendo cosas realmente, ¿no? Y Abelardo dice, ¿y qué pasó?, le dice al compañero, ¿no? Dice, no tiene ni patas ni cabeza, fue brutal. Y este compañero
osa decir, bueno, me salió. Silencio, silencio, y dice, o sea, la literatura como granito. Te salió un granito, me salió un granito, y eso es la literatura. Este humor, que es ocurrente, de algún modo, tiene que ver con el rigor formal que aprendimos en el taller, ¿no? Es decir, las reglas del arte, la forma, que seguramente Abelardo había leído a los formalistas rusos, pero sobre todo a los narradores rusos, ¿no? Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky. Ahora la otra anécdota viene más heavy. Un compañero novato también osa, desliza en un momento un juicio muy banal, muy ligero sobre Sartre. En realidad no quería, digamos, hacer ningún tipo de provocación, ni era irrespetuoso, simplemente mostraba, ¿no?, la ignorancia. Creo que estaba Ernestina en ese, no sé si... ¿Cómo? Sí, que bueno, que Sartre... Bueno, todos nos quedamos callados. Esperando. Fue un silencio tremendo que corrió por la sala, fue un silencio atronador, pero que duró milésimas de segundo porque Abelardo empezó a vociferar y a improperios. Vino Silvia, quiso terciar, Silvia fue evidentemente expulsada de ahí, y Abelardo... improperios, que no es el arte de injuriar de Borges, el modelo es León Blois, cuando despotricaba contra toda la sociedad burguesa capitalista, no ese era el modelo de Abelardo. Pero, ¿qué hizo Abelardo? Que fue maravilloso, dio una clase de Sartre. Duró más o menos, Ernestina, 2 horas y media, no voló una mosca, todos escuchamos, solo paraba Abelardo para respirar y seguir, porque tenía la furia de haber tocado, digamos, nada menos que a Sartre, pero también la pasión, ¿no?, para poder... Yo creo que fue la clase más brillante que yo escuché en mi vida, porque no solamente lo ubicaba como filósofo, sino también dentro de lo que era Sartre para la generación de Abelardo y para los intelectuales de izquierda de la Argentina. Quiero terminar ya. Yo creo, y acá lo dijimos de varias maneras, el taller de Abelardo fue más que un taller. Pero yo diría que para que un taller sea más que un taller, primero tiene que ser a rajatabla y de cabo a rabo un taller. Y eso es lo que fue Abelardo, y por eso lo sentimos como maestro. Fue una usina de todo lo que son las poéticas narrativas, cómo machacaba con que el final de un cuento no es el final de la historia, es también las palabras que forman parte de ese relato que nos abría un mundo para leer el cine y demás. Pero aparte, digamos, lo que creo que Abelardo nos transmitió fue una ética de la literatura que creo que la tenemos y la llevamos con nosotros. Una ética de la literatura que yo diría 3 cosas: ser fieles a la lengua, pero sobre todo a las palabras, a la imaginación y a las reglas del arte. Gracias. Gracias, Enrique.